Hola a todos nuevamente, bienvenidos a este video en el cual vamos a cerrar el tema de PSP0. Para hacerlo vamos a explicar el timeline de este proceso. Iniciemos entonces. En la descripción del problema, cuando nos la entregan y nosotros decidimos que ya vamos a hacer este proceso, esta fase de planeación, lo que hacemos es ir al Time Recording Log, a este formato, y vamos a especificar la fase. Recordemos que ahí se escriben las fases y la fecha y hora donde empieza y fecha y hora donde termina. Entonces, en la fase de planning, justo allí escribiríamos que la fase es planning. Sabemos que tiene más datos, pero aquí simplemente por resumir un poco, y escribiríamos la fecha, por decir algo, aquí vamos a poner mes, el día y las horas y los minutos en las cuales empezamos a planear, perdón. Cuando estamos haciendo eso, ¿qué actividades puede uno hacer? ¿Qué está incluido ahí? Puede leerse. Perdón, se me olvidaba que estamos escribiendo en... Está bien que estemos utilizando el español, pero vamos a escribir esto para que nos quede más coherente. Entonces les decía, ahí se pueden hacer muchas actividades. Por ejemplo, yo puedo leer esa descripción, puedo analizarla. Es más, es posible que no entienda algo, entonces puedo buscar en Google, puedo tener algunas dudas y preguntarle a un partner, a un compañero, o también puede ser que yo le pregunte al usuario. Es decir, aclaro todas las dudas que yo tenga en la planeación. Aquí en esa lectura debo entender y tener muy claro lo que debo hacer, lo que quiero hacer. Debo entender el qué debo hacer en el proyecto. Luego, digamos que empiezo a planear, vamos a ponerlo aquí como que va pasando un poco el tiempo. Y si en algún momento yo hago alguna interrupción, no sé, digamos que nos vamos a tomar café o el jefe nos llama a algo, este delta, lo voy a llamar interruption time, pues lo registro, o al menos lo grabo en alguna parte. Cuando ya termino todo y digo, bueno, ya sé cuánto voy a demorarme, ya tengo el cálculo de los minutos, entonces no olvidemos que debo ir al formulario de planning y allí registrar solamente en el plan summary, debo registrar el total de tiempo, ¿cierto? En el plan summary registro el total de tiempo, que creo que me voy a demorar, por decir algo, una cantidad cualquiera. Por decir algo, siempre pongo este ejemplo, 180 minutos. Y luego regreso entonces al formulario de planning y registro donde el mes, el día, la hora y los minutos donde terminé, o cuando terminé mejor, de planear. Entonces registro allí mes, día, hora y minutos donde terminé. No olvidemos que estos son los del inicio, start, y estos son los de final, that. Y aquí calculo entonces el tiempo que ha transcurrido desde el momento en que empecé a planear hasta el momento que terminé. Sin olvidarme que tengo que restarle el interruption time.
O sea que sería este tiempo de aquí más este tiempo de acá, o si tenemos todo este tiempo, si vamos a llamar a esto tt como total time, entonces realmente el tiempo que yo utilicé, el delta time, sería igual al total time menos el delta de interruption time. Y este sería el tiempo que debo registrar en el formulario, ¿cierto? Muy importante tener esto en cuenta. Aquí ya terminamos la fase de planeación. Este es la primera fase. Luego entraríamos entonces a otra fase. Digamos que ya entraría a la fase de desarrollo. Ya sé lo que tengo que hacer. Ahora en esta fase voy a decir el cómo lo voy a hacer y voy a hacer lo que tengo que hacer y lo voy a probar. Pero entonces la primera parte sería un poco, esperen que no. Aquí tendríamos la gran fase de desarrollo, development, pero la primera etapa de esta fase sería el diseño. ¿Qué es el diseño? Como estamos en PSP0, es lo que ustedes hagan para este proceso. Es decir, de nuevo voy, antes de hacer esto, voy y escribo todas las actividades que yo puedo hacer en diseño. No sé, puedo hacer diagramas, que pueden ser formales o informales. Puedo hacer algoritmos. Puedo escribir pseudocódigo. Y todo lo que haga antes de tocar la plataforma de desarrollo lo vamos a llamar diseño. Estoy pensando en cómo voy a solucionar. Eso lo vamos a llamar diseño. Entonces, en el momento en que empiezo a hacer eso, de nuevo, voy al time recording log y allí escribo que ya estoy en la fase de diseño. Y de nuevo escribo la fecha y la hora con sus minutos, las iniciales, de cuando empecé a diseñar. Si usted no diseña, pues el valor de esta etapa sería 0. ¿Cierto? El valor de esta etapa sería, el tiempo sería 0, pero cualquier cosa que usted haga antes de hacerlo, que tenga que ver con entender y decir cómo lo va a hacer, eso lo vamos a llamar diseño. Digamos que usted estaba diseñando y se equivocó, perdón, y no terminó, se acabó la hora de trabajar y ya no va a continuar trabajando en el diseño. Ya se acabó el día y vuelve mañana. Entonces lo que vamos a hacer es ir al time recording log y escribir la fecha nuevamente, para que lo hagamos del mismo color. Esto es azul. Escribiría de nuevo la fecha. Les prometo que estoy haciendo planas para mejorar la letra, pero poco a poco la iré mejorando con esta herramienta que tengo. Tampoco es que la tenga muy bonita cuando lo hago a mano, pero igual trataré de mejorar la letra. Entonces tengo aquí la fecha. Recordemos, no he terminado todavía el diseño, pero ya se acabó la jornada laboral, por decir algo. Entonces yo apunto en el registro de tiempos, apunto que terminé, hago los cálculos normales, el delta time, pero al otro día que regrese vuelvo y en otra línea escribo diseño. O sea que básicamente si este fuera nuestro formulario, por decir algo, nuestro formulario de registro de tiempos, pues en esta parte de aquí tendríamos, bueno, el proyecto,
tendríamos la fase, pero en donde aparecen las fases, donde aparece el start time y todos estos datos que tenemos, pues digamos aquí en la fase, la primera fue planning, y cuando usted tenía aquí design, al otro día vuelve y escribe design acá, y aquí tendrá un valor x1 y aquí un valor x2 para diseño del delta time. Y así sucesivamente, que a veces le pregunta a uno, ¿y cómo hago? Me fui a dormir y a punto que fueron 8 horas de interrupción. No, estamos trabajando horas de interrupción del tiempo de trabajo. Espero que haya quedado eso claro. Luego, continuamos con una nueva fase que va a ser la codificación. Aquí ya empezamos a codificar. Entonces estamos ahí codificando, tiempos de interrupción, etcétera, lo que ya sabemos hacer. Cuando empiezo a codificar, bueno, no olviden, cuando terminé de diseñar, pues registro el final del tiempo, que ya es algo que sabemos. En codificar también inmediatamente empiezo a codificar, apenas le digo yo iniciar al Eclipse, al NetBeans o cualquiera que sea la que estamos haciendo, pues vamos a la etapa de codificar, escribimos en el formulario de registro de tiempos la codificación y empezamos a codificar. Digamos que usted estaba codificando, estaba escribiendo código, entonces usted llega y, bueno, igual, lo voy a hacer como para que me quede el ejemplo completo, aunque ya saben lo que voy a escribir aquí. Es decir, empiezo a codificar, inmediatamente va al registro de tiempos, escribo la fecha y escribo la hora en la que empecé a codificar. Esta es la inicial. Y empiezo a codificar. Empiezo a escribir el código, si diseñé perfecto porque quiere que estoy haciéndolo con base a la codificación o basado en la codificación que tengo. Digamos que en algún momento de la codificación que usted está codificando se dio cuenta que que tenía un error de diseño. No especificó un método en el diseño. Se dio cuenta usted que si diseñó, no especificó y se da cuenta de este hecho, de que no le faltó definir una clase o le faltó definir un método, alguna cosa. Entonces usted acaba de detectar un error. ¿Dónde lo detectó? ¿En qué etapa? Lo detectó en la etapa de codificación. ¿Dónde lo inyectó? En la etapa de diseño. ¿Dónde la va a corregir? En la etapa de codificación. Ahí lo corrige. Esta parte también es bien interesante, lo clasifica y escribe el proyecto donde está el error, la fecha, el número, el consecutivo, el tipo de error, en qué etapa lo inyectó, en qué etapa lo removió, el tiempo que se demoró en corregir. Eso puede pasar. Bueno, terminó usted de codificar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues entonces, ya terminé de codificar de nuevo. Regreso al time log y escribo la fecha y la hora en la cual terminé de codificar. Ahora, un detalle bien importante, una buena técnica de desarrollo es que no vayan compilando inmediatamente. Si ustedes compilan, esta fase no estaría. Esta fase que viene aquí, que es de compilación, o sea, si lo tienen configurado como que compile automáticamente, no tenemos fase de compilación, estaríamos todo el tiempo como en pruebas, codificación, pruebas, codificación, pruebas. Lo que vamos a hacer es tratar de, en este curso, tener esa buena técnica de programación de no codificar, esa buena práctica más bien, de no compilar, sino hasta que ya haya escrito el método, digamos, que quiero hacerlo. Entonces, en ese momento, voy a escrito lo que ya había planeado hacer con PSP. En ese momento, seguro que van a salir errores de sintaxis seguramente, o los famosos warnings que no son de sintaxis, sino que tienen que ver mucho con la parte lógica. Y entonces usted en ese momento está en el proceso de compilación. Usted ya empieza a hacer eso. Entonces ya cuando terminó de escribir y quiere empezar esa fase, pues simplemente usted llega y
hace lo mismo, ya está en la etapa de compilación y va y registra de nuevo lo que ya sabemos, la fecha y la hora en la que empezó a realizar el proceso de compilación. ¿Y qué empieza usted a hacer? Pues empieza a leer, como activa la opción de compilar, compila el programa y empieza a corregir errores y empieza a registrarlos en el perdón, en el defect recording log, empieza a registrar los defectos ahí en ese formulario. Cuando termina, cuando ya no le sale ningún error de estos que genera el compilador, en ese instante ya usted viene aquí y dice, bueno, ya no hay errores de compilación, ya compiló. ¿Por qué compiló, hombre? Porque ya generó código de máquina, que eso es en unas palabras muy simples lo que es compilar. Entonces vaya a punta, la fecha y la hora, está la inicial y está la final, donde terminó la compilación. De ahí en adelante ya empieza el proceso de test. Y ahí en adelante ya empezamos el proceso de test. Se empieza a hacer pruebas, lo mismo, empieza a hacer testing, empieza a probar y en ese momento empieza, bueno, vuelve y escribe la hora en que empezó a hacer pruebas. Perdón. Disculpenme, pero bueno. Entonces va y escribe el tiempo inicial en el que empezó a hacer pruebas y empieza aquí donde va a haber mucho donde registrar cosas, es en el defect recording log, porque obviamente estoy corrigiendo errores. Cuando ya termine de corregir errores y esté seguro de que el programa cumple, hice las pruebas correspondientes y funciona, entonces ya voy y escribo la fecha y la hora en la que terminé. Y la hora en que terminé. Bueno, aquí creo que, bueno, corrijamos un poco aquí, esto me faltó una G. Ya corregido. Ahora, ¿qué fase nos falta? Simplemente aquí ya empezamos a hacer la fase del postmortem. Esa es la que preguntan mucho. ¿Qué hago ahí? Pues es muy sencillo. Lo que hago es simplemente ir de nuevo al formulario, al formulario de planeación y recuerden que ahí teníamos una columna que decía actual. Actual es real en español, o sea, ahí vamos a poner los datos reales. Entonces me voy al registro de tiempos y entonces, de nuevo, pues como ya empecé una etapa, digamos que aquí esperamos un poco que aquí se acabó el timeline. Bueno, entonces, de nuevo, pues ya estamos en la etapa de postmortem. Entonces vamos al time recording log y escribimos la hora, pero en la fecha y la hora en la que empezamos a hacer el postmortem. Donde empezamos a hacer el postmortem. Entonces les decía, en el postmortem aparecía aquí aparecía una columna que decía plan y que todo esto estaba vacío y aquí aparece una rayita donde escribimos el valor de 180, el momento en que planeamos. Eso ya lo teníamos ahí, eso ya no hay problema. Uy, que 180 tan feo.
Bueno, siempre he tenido problemas como con el 8. Entonces escribimos, bueno, aquí en esa línea escribimos 180. Pero recordemos además que aparecía una columna que decía actual. Actual significa el tiempo real. Y aparecían aquí otra serie de espacios para diligenciar. Y aquí aparecían las fases, que cuanto en planning, etc. Entonces, aquí nos vamos al Time Recording Log y sumamos todo lo que nos demoramos en planning. Que nos dio 80. Sumamos todos los delta times que están en diseño, que es 50, y así sucesivamente hasta que calculamos el total. Supongamos que es esto. También hay otra sección, que es para los errores. Entonces, en el postmortem también miro en el defect recording log, miro en qué etapas inyecté errores y pongo cuántos errores inyecté por etapa. En planning lo mismo, planning 3 errores y cuántos corregí. Tengo que mirar consistentemente las cosas y darme cuenta que los tiempos quedaron bien registrados, que las interrupciones quedaron bien registradas, que los errores que se cometieron o que se inyectaron son los mismos que eliminé. Y si en algún caso me faltó registrar alguna interrupción, escribo la mejor aproximación que pueda para no dejar este campo vacío. Ya cuando eso termino, pues ya estaría por terminado nuestro proceso. ¿Y qué tenemos al final? Tenemos un excelente programa funcionando y tenemos además documentado con nuestras métricas y seguimos un proceso muy básico, sí, pero al final de cuentas un proceso en el cual aplicamos TSP. Nos vemos en el próximo video donde ya empezaremos a hablar de otros temas. Muchas gracias.